Bueno, de nueva cuenta, me encanta poder vislumbrar una nueva entrevista ahora con un psicólogo muy conocido acá en Colombia, Roberto Sicar León. Y no solamente acá en Colombia, veo que tienes ahí un tema de currícula y de hoja de vida un poco extenso fuera de Colombia también, ¿verdad? Sí, sí, en efecto. Pues básicamente en América Latina he participado en varios procesos de capacitación en varios países y actualmente estoy impulsando algunos cambios en temas de estructura colegiada de los psicólogos en el Ecuador y trabajé también como perito en España y bueno, he asesorado a cuerpos forenses de otros países de la región. Genial. Mira que uno de los temas que está sucediendo acá en Colombia es que recientemente la Corte Suprema de Colombia reitera su aprobación al concepto de síndrome de alienación parental. Y digo que lo reitera porque ya en otras ocasiones ya se había pronunciado a favor de la existencia de este síndrome. Y muchas entidades dentro del mismo territorio de Colombia desconocen este síndrome. ¿Tú me pudieras hablar un poquito a qué se debe esta situación? Bien, la alienación parental ha generado como mucho ruido en el sentido que inicialmente se señaló por colectivos de género o algunas entidades privadas que estaban a cargo de la defensa de los menores en el sentido técnico, por ejemplo, instituciones que evaluaban a los menores en ámbito forense o en ámbito terapéutico los abordaban que tenían una fuerte influencia de género. Estas organizaciones, como eran quienes trabajaban para el Estado, durante casi 40 años han venido trabajando para el Estado, dedicándose al cuidado del niño, por ejemplo, maltrato infantil, abuso sexual infantil, entonces se convirtieron en autoridades del tema y eran frecuentemente contratados por cada gobierno porque tenían una buena trayectoria, sobre todo en el tema de maltrato infantil. Pero estas organizaciones al volverse como los únicos contratantes del Estado, el Estado veía a través de estas fundaciones. Y estas fundaciones tienen sesgos de género, donde consideran que básicamente el hombre es una especie de criminal histórico y llegó el momento de reivindicación de los derechos de la mujer y de los derechos de la niñez y como el hombre en teoría es el principal actor violento, eh, terminó fomentando que todas las custodias fueran hacia las mujeres, que toda mención, siquiera mención de un maltrato o abuso sexual, era genuina solo por el hecho de ser niños. Y entonces el Estado no tenía más visión sino la de estas fundaciones de enfoque de género. Eso comenzó a desarmarse con la implementación del sistema de la oralidad en nuestro país, de adversarial oral, así como en las películas. Eh, y ese cambio llevó el tema del sesgo de género en la evaluación forense de los niños, lo llevó ya a los estrados. Y comenzó a desarmarse esto, comenzaron a darse cuenta que estos abordajes de estas fundaciones privadas que trabajaban para el Estado no eran idóneos, no eran científicos y eran posturas absolutistas y radicales en la defensa de género, al punto que entonces los procesos penales fueron la vía del escenario por el cual comenzó a hablarse de alienación parental, porque mientras tanto lo habían ocultado estas organizaciones que eran los únicos operadores del Estado. Así que gracias a los cambios en el año 2004-2005 con la implementación del sistema de juicio oral en Colombia, ley 906 de 2005, fue el punto de cambio porque la ciencia comenzó a dar luces al sistema penal, al sistema judicial, y eso comenzó a tener un efecto cada vez mayor. Y claro, pues las personas no están de acuerdo con alguna decisión de primera instancia o a segunda instancia, así hasta que llega a la Corte, y la Corte desde 2010 comenzó a hacer referencia a estos temas. Así que desde 2010 ya hay sentencias que están
tangencialmente hablando de la alienación, sea porque dentro del proceso que estaban trabajando, se habla del tema, sea porque la aceptan o no la aceptan, pero ya desde 2010 ya tenemos sentencias de la Corte donde hablan de la alienación parental, la sentencia de 1015 por vía tutela de 2010 de la Corte Suprema fue la primera mención más o menos. Entonces, ojo, si en 2005, 2004, 2005 comenzó a implementarse el sistema judicial oral, en el 2010 ya teníamos sentencias de Corte Suprema vía tutela de esos procesos que habían arrancado. Así que fue un cambio radical para la incorporación del término de alienación parental cuando el sistema adversarial oral basado en la prueba científica comenzó a implementarse y eso ha venido cambiando poco a poco. Después apareció la sentencia 10597 también de la Corte Suprema de Justicia de 2016, donde ya confirmaba que la alienación parental no solo era de mamá o papá, sino inclusive de otros miembros de familia extensa. De hecho, en esa sentencia se hablaba de que era una abuela la que generaba la alienación parental y fue básicamente la familia de la madre la que estaba haciendo ese tipo de insinuaciones, por supuesto calumniantes. Así que sí ha existido el término, pero fue ocultado deliberadamente por organizaciones con enfoque de género y fue evidenciado por el sistema adversarial oral. Entonces, como una pauta final, lo que recientemente ocurrió con la sentencia de la Corte, donde nuevamente se habla, hombre, que sí, que la alienación pues, es existente, el Colegio Colombiano de Psicólogos se convirtió en el primer organismo científico del país en reconocerlo. Y su primer reconocimiento se hizo en el año 2011. Entonces, tenemos 2004-2005, implementación del sistema adversarial oral. 2010, primera sentencia de Corte Suprema en cuanto al término de alienación parental. 2011, pronunciamiento de un colectivo científico de los psicólogos a través del Colegio Colombiano de Psicólogos que reconoce la alienación como un fenómeno existente. Y así han seguido algunas sentencias hasta el momento. Hoy en día, ya para terminarte la idea, hoy en día la alienación parental, aunque siguen diciendo que eso no existe, que es un invento, que la OMS no lo ha encontrado, que eso es, que Gardner era un pedófilo, bueno, todo eso son sofismas para distraer, pero hoy en día cada vez los sistemas de protección de menores es consciente, al punto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en Colombia es el encargado de, digamos, de dar línea técnica en sus estatutos el estatuto del defensor, que es como el manual de instrucciones de los abogados que protegen a los menores acá en Colombia, reconoció que es necesario confirmar o descartar la existencia de alienación parental en algunos casos. Y curiosamente, a pesar de toda esa evidencia, todavía esos mismos colectivos siguen siendo contratados por el gobierno, esos colectivos siguen siendo los contratistas primordiales para abordar a los niños y son los principales promotores del negacionismo de la alienación parental. Pero ya hay 13, 14 sentencias con la última en Colombia, 14 sentencias que reconocen la alienación parental, hay un colectivo científico y la mayoría de los profesionales en ciencias forenses ya lo reconocen. Genial, Roberto. A ver, me queda acá, con todo lo que acabas de comentar, me queda acá varias dudas y no quiero extender mucho el video, pero sí es importante mencionarlas. La primera y la más recurrente, que seguramente muchos de los que están viendo este video en este momento se estarán haciendo. ¿Cómo puedo llegar yo ante una autoridad y decir que se está alienando a mi hijo si yo no tengo la custodia? Es un ejemplo. Te dejo ahí la pregunta y aparte de ella, a mí también me interesaría saber cuál sería el procedimiento para demostrar claramente una alienación parental. Sí, es complejo porque, digamos, tú decías algo muy cierto, en nuestra querida América Latina, una cosa es la realidad de las ciudades y otra cosa es la realidad en ámbito rural o en ámbitos quizás periféricos de las ciudades, donde todavía hay algunas ideas sesgadas de esto,
o donde a la ideología de género puede pegar mucho más duro que las razones científicas. Entonces, cuando un padre o una madre se ve víctima de la alienación parental y acude a alguna de estas instancias gubernamentales en nuestro país, se llaman comisarías de familia o jueces de familia o fiscalías. Hay diferente percepción en cada una de ellas. Incluso hasta jueces de familia, ¿no? Sí, sí, sin duda. Tenemos un poco de todo. Tenemos comisarios que desconocen qué es esto, sobre todo en las periferias de las ciudades, y contrasta eso con comisarios que son autoridades en temas de alienación. O sea, hoy en día yo me encuentro dentro del mismo gremio gente que no tiene ni idea de qué es y encuentro otros que son absolutamente categóricos en decir, claro, la alienación parental es un delito, es un maltrato infantil, es violencia intrafamiliar y vamos a trabajar sobre eso. El problema es que no hay homogeneidad de criterios entre los comisarios. ¿Eso qué ha llevado? Como no hay homogeneidad de criterios, hay algunas comisarías, digamos, nuestra ciudad tiene más o menos, creo que me falta precisión, tal vez unas 13 grandes comisarías con divisiones, y hay algunas que la gente no le pone cuidado al que llega denunciando. Es decir, cuando las comisarías son humildes, de barrios humildes, no le ponen cuidado. Pero cuando las comisarías están en zonas donde hay mayor nivel económico, donde hay estratos más altos de la población, son más receptivas. Así que muchas víctimas de alienación parental están escogiendo zonas o comisarios de zonas donde hay más claridades técnicas porque son de mayor nivel que los más pobres. Así que si alguien es víctima de alienación parental, pero se considera pobre, tiene muy pocas probabilidades que le identifiquen por vía judicial o comisarial el problema. Pero si ocurre en zonas un poco más estables económicamente, tiene más probabilidades de que le pongan cuidado. Esto es dramático porque es casi que un clasismo en la justicia de familia, pero pues es que qué tristeza decirlo. Segundo, si eligió bien la comisaría o la fiscalía a la cual ir, trate de indagar si el fiscal o la fiscalía eh, son como jóvenes. Se ha observado que los fiscales más jóvenes son más receptivos a entender estos fenómenos, no comen, como decimos por acá, cuento, sino no son tan crédulos, sino están más basados en la ciencia. Entonces también hemos visto el segundo fenómeno, que las autoridades entre más jóvenes sean, más comprenden la alienación parental y entre más antiguos sean, o quizás con demasiada experiencia, no aceptan este tipo de terminología nueva. Como quien dice, tenemos un sesgo económico y por otra parte un sesgo etario. Tercero, me he llevado la sorpresa que las autoridades que reconocen mal la alienación parental, por lo menos las autoridades a nivel comisarial o inclusive jueces de familia, son las mujeres. Las mujeres son las que están principalmente identificando la alienación parental y los hombres por temores de género o por desconocimiento, y sobre todo los hombres más antiguos, están dejando de lado esto. Así que, de hecho, yo trabajo para varias solicitudes de comisarías y son las comisarias, mujeres, las que me están explicando qué es la alienación parental, que por favor les hable más de eso y que en efecto en ese caso que hemos valorado existe la alienación parental. Las cosas están cambiando. Ha hecho el cambio, esa persona que necesita denunciar tiene que buscar entonces pruebas científicas. Si quiere que le pongan cuidado, váyase a una buena zona, trate de hablar con una persona joven, trate de hablar con una mujer y sobre todo lleve pruebas científicas. La pericial privada en nuestro país, el sistema adversarial permite la prueba privada. Así que los peritos privados son los que han ayudado a impulsar la visibilidad de este problema porque los peritos públicos deliberadamente afirman que ellos no valoran la alienación parental. La alienación parental se está identificando es por peritos privados, no por peritos públicos.
Dicho esto, te hago ese panorama de cómo las cosas sí pueden cambiar y la ciencia los está impulsando. Y si hay un padre que necesita colocar una denuncia, trate de ser muy claro en dónde va a colocar la denuncia y siempre acompáñense de pruebas científicas. Lastimosamente, no debiera ser así, pero del ámbito privado, porque el ámbito público está bastante anquilosado y tratan de rechazar cualquier cosa que les haga crecer su nivel de trabajo. Espero no escucharme mal, en el sentido de que el león sabe cómo son en su condición, y pues yo creo que por eso las mujeres a veces son las primeras en interpretar el tema de la alineación parental más fácilmente que los hombres, ¿no? Pero bueno, a ver, acá me dejas un tema muy claro, que cuando uno presenta una denuncia de alienación parental, que obviamente siempre o casi siempre viene acompañada de un acto de violencia intrafamiliar o un acto en donde se restringieron el derecho de visitas, infinidad de temáticas adicionales, vaya acompañado de una prueba pericial particular. ¿A esta te refieres como una prueba psicológica del niño, del papá, de el papá alienado? ¿Cuál sería la mejor prueba según tu? Sí, una pauta que les puedo sugerir es que una vez se asistan a una autoridad, por ejemplo, en Colombia a un comisario de familia, a una autoridad protectora de familia, solicítele que sea un perito el que valore la triada familiar, cosa que la autoridad sea la que ordene que las personas sean entrevistadas, papá, mamá e hijos, porque la evaluación de la alienación parental, para que sea realmente eficaz, debe contemplar los dos extremos de la familia y el menor. Entonces, cuando una autoridad lo solicita, pues la contraparte, que de pronto que sea la más recalcitrante, que no quiere saber de nada, se ve obligada a participar de la prueba. Y el comisario puede sugerir que sea a través de X perito o X listado de peritos que pueden ofrecer ese servicio, y las partes en común escogen el perito que puede hacer el trabajo. Y eso ayuda en caso de que a futuro alguien no esté de acuerdo con los resultados, porque el proceso fue aceptado y fue ordenado y fue aceptado y fue consentido por las partes. Así que ese perito tiene una visión amplia de lo que está ocurriendo. Eso no suele ocurrir en la pericia pública. Sí, sí se puede ocurrir, pero no es frecuente, por tiempos. Porque en nuestro país solicitar una valoración de alienación parental, el Instituto Nacional de Medicina Legal dice que ellos no valoran la alienación parental porque todavía no está contemplado como un diagnóstico oficial, desconociendo que el objetivo no es buscar la alienación parental, es buscar la violencia intrafamiliar, que eso es otro paradigma que hay que cambiar. Sonará raro, pero yo soy de los que considera que el síndrome de alienación parental no existe. Suena raro. ¿Qué es lo que entonces existe? Lo que existe es la alienación parental. No el diagnóstico de síndrome, no existe, no está en el DSM ni el CIE. Y el objetivo no es que sea reconocido como síndrome. El objetivo es que sea reconocido como modalidad de maltrato, que sí es eso. Que es violencia intrafamiliar. Exactamente, al punto que ustedes ven las leyes en Brasil y la ley de la alienación, como la llaman, ha tipificado como tipo penal la alienación parental, es decir, es una modalidad de maltrato. No es un diagnóstico clínico, es una modalidad de maltrato. Una pregunta, perdón que te interrumpa, una pregunta sobre ese tema y sobre la sentencia que acaba de resultar. No sé si tú ya la leíste, pero yo consideraría, basado en lo que tú estás mencionando, que el juez se refiere más al tema de la aprobación del concepto de síndrome de alienación parental, más en el término violencia intrafamiliar, al hablarle mal a un hijo
del otro papá. Exacto. Fíjese que se acaba de plano el tema cuando hicimos los detractores del síndrome de alienación parental. Lo que pasa es que en cierta forma sí tienen razón los detractores del síndrome de alienación parental, porque esto no es meramente un concepto clínico, esto es un fenómeno. Y como fenómeno realmente estamos es ante una modalidad de violencia intrafamiliar. Por eso creo que la Corte acierta también en ese sentido, de que más allá de si esto es un diagnóstico clínico o no, no, esto es un fenómeno compatible con violencia intrafamiliar, hablarle mal, disociar del otro, frenarle o hacer interferencias parentales, todo eso es constitutivo de violencia intrafamiliar y eso ya existe en la mayoría de nuestros países. Ahora, la palabra alienación han querido prohibirla, pero primero habían que sacarla del diccionario real de la Academia Española de la Lengua. Y eso no ha ocurrido. Si usted va a consultar la palabra alienar, todavía está en el diccionario, entonces no le van a prohibir a uno decir una palabra que sea del diccionario. Entonces, hay que tener en cuenta que la Corte acierta cuando reconoce que esto es una modalidad de maltrato y más allá si esto es un síndrome o no lo es, lo que sí es cierto es que es violencia. Claro. Pues te agradezco muchísimo, Roberto. Fue muy nutrida la charla. Gracias por el espacio. Y pues bueno, ok, será para la siguiente. Bueno, estupendo. Muchas gracias, Rafael. Un fuerte Muchas abrazo. gracias. Bueno, amigos, los quiero mucho. También les quiero decir gracias a mi papá que me dejó la